Buenas tardes, podéis ir subiendo. Ahora los iré presentando uno a uno. Vanessa Vilaseca, Astrid Deset, a Vicente Molina, que ya lo conocéis, y Mario Alguacil. Ahora os los presentaré con detalle a cada uno de ellos. Lo que pasa es que Vicente nos ha hundido un poco la mesa, porque con la explicación que nos ha hecho hace un rato, yo creo que mucha gente ya se ha ido a casa a trastear con el ChatGPT y lo que podamos explicar ahora no sé si va a generar tanto interés. Básicamente, en esta mesa lo que les he pedido es que intentemos no hablar de tecnología, sino que intentemos hablar de servicios públicos, intentemos hablar de confianza, de ética, de la transformación y de cómo nos interpela a nuestras organizaciones, en este caso concreto, la inteligencia artificial. No, intentemos huir del ChatGPT, no de lo que hacemos dentro, que ya nos lo ha explicado Vicente, sino de lo que pueden hacer los ciudadanos respecto a nuestras organizaciones gracias a la inteligencia artificial. Nada, solo como introducción, todos los que estamos aquí sabemos que la inteligencia artificial es un concepto absolutamente moderno, ¿no? Moderno, como del año 1956, para ser exactos, O sea, que hace muchos años que se habla de inteligencia artificial. Lo que pasa es que es un tema que ha explotado recientemente. Concretamente, en el año 1956, John McCarthy, que era un profesor de matemáticas del MIT y de Stanford, fue la primera persona que utilizó este término para referirse a tareas que hacían las máquinas, que las podían haber hecho personas, pero que requerían algo de inteligencia para hacerlo. Para demostrar, y no voy a utilizar más el ChatGPT, pero para demostrar que lo que nos ha enseñado Vicente no es del todo cierto, el ChatGPT también falla, también alucina. Si le preguntáis a ChatGPT quién inventó la palabra inteligencia artificial, seguramente os dirá que fue Alan Turing, cosa que no es cierta. Alan Turing, no sé si lo sabéis además, murió, se suicidó con una manzana, se comió una manzana y se lo encontró con una manzana mordida al lado. Si le preguntáis a ChatGPT, os dirá que este episodio sirvió para que Apple cogiera esta manzana y la utilizara como su logotipo. También es falso, no es verdad. O sea, la manzana la utilizó Apple como un ejemplo y cuando el diseñador tenía hecha la manzana, se ve que todo el mundo decía que era una cereza y para no confundirlo lo que hizo fue pegarle el mordisco y utilizar esa manzana como mordisco. Lo digo como ejemplo de que ChatGPT también miente. Bueno, pues empecemos un poco la mesa. Habréis oído todos frases como esto no va a funcionar nunca o esto va demasiado rápido, ¿no? Lo habéis oído con inteligencia artificial. Lo cierto es que son frases que se han utilizado en la administración desde los años 60 del siglo pasado para cosas como el ordenador. La frase, esto no funcionará nunca, se referían al ordenador. ¿Quién no tiene un ordenador a día de hoy? Y esto va demasiado rápido con el correo electrónico. Todos tenemos correo electrónico. Por lo tanto, estas frases que oímos a día de hoy de la inteligencia artificial, de aquí un año, 2 años, las veremos como obsoletas. Bueno, doy paso a la mesa. Por un lado tenemos a Vanessa Vilaseca, que es la responsable de proyectos estratégicos e innovación en el Ayuntamiento de Mollet, que ha ocupado cargos públicos durante más de 20 años. Además, fue compañera mía en ESADE y nos conocemos desde hace muchos años y casualmente hicimos un trabajo conjunto de final de máster sobre inteligencia artificial, precisamente. Al otro lado está Mario Alguacil, que es director de Estrategia Corporativa y Políticas Digitales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, que yo diría que es como la Galia, ¿no? Rodeado de romanos, un ayuntamiento pequeño, y en tu caso serías Obélix, para hacernos una idea. Es decir, ya naciste dentro de la marmita, ¿no? Ya no es Asterix, no tomas la pócima, sino que ya estabas con la pócima de la innovación en tu día a día y lo has conseguido entre el Ayuntamiento de Sant Feliu y siempre nos ilustra a ayuntamientos mayores con lo que estáis haciendo en un ayuntamiento pequeño como es el de Sant Feliu. Por otro lado, tengo aquí a Astrid Deset, que es la responsable de la Oficina de Apoyo a los Entes Locales en la implantación de la Administración Electrónica en la Diputació de Girona, que la conocí ayer. No tengo ninguna anécdota contigo, lo siento. Ningún problema. Y finalmente a Vicente Molina, que ya lo conocéis, que nos ha hecho una conferencia excepcional hace un rato, que es arquitecto e ingeniero de edificación, con más de 15 años de experiencia y es el director de la European School of Architecture y socio arquitecto de M3 Studio. Sin más, lanzo la primera pregunta y se la hago en este caso a Vanessa. Si tuvieras que resumir en una frase, solo en una frase, ¿qué representa la inteligencia artificial para la administración? ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que es la inteligencia artificial sería como un elemento potenciador, o sea, sería como
ese motor de poder transformar la administración, de poder ser proactivos y en los servicios, ¿no? Y mejorar la eficiencia. Y también yo diría como un poco el tema de por qué no mejorar la imagen que tenemos hacia la ciudadanía. Nos podría ayudar la IA a las administraciones públicas en esto, en transformar y potenciar y mejorar nuestra imagen. Mario, espero que no estés de acuerdo. Para no repetirme, sí. Pues yo creo que es la prueba del algodón. El ejercicio que hemos visto ahora es una prueba de capacidades que no es única, sino que aquí detrás hay computación, hay capacidad de mover datos, en fin, hay todas unas tecnologías que combinadas nos han generado el escenario en el que estamos. Por eso que tú has dicho que no es de la primera. Pero es la prueba del algodón en el sentido de que si has ido haciendo los deberes, pues es una capacidad adicional que te va a entregar un rendimiento brutal en poco tiempo. Si no los has hecho, pues puede ser la excusa para decir, uy, ahora esto difícil, me desactivo. Sabéis que hay un colectivo de trabajadores, no solo públicos, sino en general, que han hecho una dimisión encubierta en este escenario de tecnificación. Es decir, me quedan 3 años para jubilarme, no me voy a meter en este ajo, las voy a ver pasar y tal. Por tanto, donde se han hecho los deberes en las organizaciones en que están bastante finas, esto lo que les va a permitir es desviar capacidades humanas normales, físicas, a servicios tradicionales de presencia, de relación con los ciudadanos y dejar tareas repetitivas de poco valor para automatismos. O sea que, por tanto, es una oportunidad en ese sentido. Lo que sí que está claro es que no es una vía para decir necesito más gente. Si acaso es una vía para hacer una optimización de los recursos y balancear hacia tareas, insisto, más humanas, porque esto va de combinar inteligencias con de la todo tipo. confianza, con la confianza que tengo te corto porque Absolutamente, es que no ya era había ni, acabado, ¿eh? no era ni subordinada ya, o sea, ya era subordinada la subordinada, subordinada. Te arriesgabas cuando me invitaste. Ya lo sabes. Astrid. Para mí es un facilitador. Puede ayudarnos a acelerar ciertos cambios que estaban siendo demasiado lentos, siempre con supervisión de los técnicos y los trabajadores públicos, obviamente, pero un facilitador, básicamente. Y una nueva oportunidad que se equipara a la disrupción que hubo hace 30 años cuando rompió Internet. Y Vicente, ya sé que no eres técnico municipal, pero has hecho muy bien el papel de técnico municipal, por lo tanto la frase también nos la puedes decir. Sí, o sea, yo soy arquitecto y empecé la carrera para LES y con Cartabón, ¿no? Y ya el primer cambio a AutoCAD pues fue un shock para todos, de repente, ¿no? Y teníamos que cambiarnos, ponernos con el ordenador. Luego llegó BIM, ¿no? Enseguida, y era un cambio más grande, ¿no? Y ahora llega la IA, pero llega, en mi opinión, de una manera diferente, porque creo que la IA viene a simplificar y a facilitarnos la ejecución de nuestro trabajo y nos da una oportunidad, o le da una oportunidad al arquitecto 1.0 que no sabía, que no pasó por AutoCAD ni por BIM, y ahora se puede reenganchar a este último tren con la inteligencia artificial, porque nos damos cuenta que los programas, las aplicaciones que hay ahora, son muy fáciles de utilizar, con interfaces muy friendly user. Entonces, yo creo que es una cosa que a todos, ¿no? Nos puede preocupar el cambio, ¿no? Como nos preocuparon estos cambios de AutoCAD y BIM, pero este es un cambio que va a ser a mejor, a productividad, y no va a ser una cosa de ponerme a estudiar Revit y cómo es esta herramienta y cómo tal, sino que creo que todos los que estamos aquí vamos a poder aprovecharnos de ella. Sí, yo creo que nos lo has demostrado, que es sencillo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Claro, claro. Muy, muy fácil. Bueno, vamos si os parece, vamos a hablar de qué estamos aplicando hoy o qué podemos aplicar mañana, que en parte Vicente nos lo ha enseñado, pero vamos a ver nuestras administraciones qué podemos hacer. Empezamos por Astrid. ¿Qué podemos hacer hoy o qué podemos hacer mañana con inteligencia artificial a nivel, en tu caso, de servicios comunes, que es lo que dais desde la Diputación de Girona? Pues las administraciones supramunicipales que prestamos servicios a los municipios. Estos servicios habitualmente en el ámbito de administración electrónica e incluso otros servicios digitales comunes como la OC en el caso de Cataluña, pues creo que
debemos trabajar, de hecho se está trabajando en este sentido, para incorporar diferentes algoritmos de IA dentro de los servicios que ofrecemos. Por ejemplo, el gestor de expedientes electrónico que usan la mayoría de trabajadores públicos. En el caso de las diputaciones, ofrecemos este gestor a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Dentro de este gestor pues hay muchísimas posibles aplicaciones, como por ejemplo ayudarlos a clasificar de acuerdo con el cuadro de clasificación archivística, ayudar a redactar determinados informes, anonimizar, automatizar la extracción de datos para luego publicarlos en portales de transparencia, por ejemplo, u otros usos. Pero también podemos ayudar prestando o ofreciendo servicios alojados dentro de los servidores de la Diputación, de la OC, de donde sea, de IA. Desde chatbots para ayudarles en su día a día, hasta asistentes guiados o herramientas como Copilot que te ayuden a transcribir, a convertir de audio a texto, de texto a audio, a redactar mejor, a optimizar los informes, los documentos. Hay una gran cantidad de posibilidades. Y Mario, en vuestro caso, ¿qué es en la Galia? ¿Qué hacéis? Bueno, yo creo que hay un tema que debemos recuperar en nuestra mente, y es que gestionar desde la Administración es que la Administración funcione correctamente, que es lo que hacía referencia a Sid ahora, pero luego hay un par de terrenos que están todavía en estados más precarios, que es la gestión de las ciudades, los territorios, o sea, los servicios públicos urbanos, el mobiliario urbano, las redes y tal, y luego la vida de las personas. O sea, hay tres grandes ámbitos. Nosotros hemos trabajado en los tres. En el mundo de la sociedad, pues desde retransmisión de eventos deportivos, donde el reconocimiento visual por computación está superado ya, y la aplicación de la inteligencia, la seguridad. Pero hoy hemos visto el caso de Gemini, ¿no?, para el mantenimiento de la vía pública, el análisis de las aceras y los pavimentos para tener en 10 días, como ha comentado que hemos hecho, ¿no?, en 10 días el análisis de toda la ciudad, con todo tipo de incidencias catalogadas, georreferenciadas y valoradas. Pero temas tan potentes como cómo organizar el back office de tu organización al estilo de lo que comentaba Astrid para ofrecer servicios digitales, que es donde realmente hay una brecha brutal. O sea, los servicios digitales que se están ofreciendo en estos momentos son heterogéneos, cada administración los hace como le da la gana, el nivel de usabilidad y de comodidad y de accesibilidad es bastante, digamos, precario, y en ese terreno yo creo que van a venir grandes avances. Lo que pasa es que yo también creo que estos inventos no los tenemos que hacer cada uno por nuestra cuenta. Tocaría hacer un ejercicio global de una capa de infraestructuras públicas de algún servicio supramunicipal y nosotros con nuestros recursos dediquémonos a la última milla, ¿no?, a conocer a nuestros ciudadanos, nuestras ciudades y a mejorar nuestros servicios, porque también os aseguro que las organizaciones públicas no van a crecer en número de personas. Más bien se van a congelar y se van a reducir, como está pasando en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y en tu caso, Vicente, ya nos lo has demostrado, pero ¿nos puedes explicar algo más, aparte de lo que nos has demostrado, que se puede hacer en las administraciones? Sí, bueno, puede dar este apoyo que hemos visto, ¿no?, al propio técnico municipal, que puede ser fundamental, ¿no?, darle apoyo, en el que yo creo que llegará un momento en que roce un nivel muy alto. Como dice Mario, llega la tentación, ¿no?, de decir, venga, voy a usarlo mañana lo pruebo y me hago mi GPT y lo pongo a hacer. Y me preocupa también, ¿no?, porque salgo, ¿no?, como un mago, monto aquí lo que he hecho y de repente, bueno, pues hay un montón de aristas por detrás que tenemos que vigilar, que tenemos que ver, y que tiene que ser el propio ayuntamiento desde arriba el que vaya diversificando cada sector, el de urbanismo, y de indicar unas pautas, esta y esta, y no podemos salirnos de ellas. Se están actualizando las inteligencias artificiales continuamente, pero algunas se van quedando atrás, otras luego se van actualizando, se van quedando atrás. Entonces, tener un poco una visión general y saber qué usar y qué no, y cuándo potenciarlo y cuándo tiene que ser el humano el que esté detrás,
pues necesita un periodo de formación y de jerarquía, de estructura que tiene que tener cada ayuntamiento. Yo desde fuera os enseño un poco lo que hay y creo que debería ser desde arriba hacia abajo, que se vaya diversificando y viendo cada uno. Habrá algunos ayuntamientos, como dice Mario, que son con estos 3 sectores tan marcados, que estoy totalmente de acuerdo, pero habrá otros que tengan otras particularidades y surjan esas partes que haya que potenciarlos con la IA. Perfecto, y me queda el caso de Vanessa, el caso de un ayuntamiento como tuyo, que podríamos decir que es medio o un ayuntamiento de tamaño medio. Sí. ¿Qué estáis aplicando? Sí, Esteban. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo un poco es todo el tema de gobernanza de la IA, ética y de datos. Hemos empezado, estamos haciendo cosas ya con IA, pero sí que es verdad que hemos apostado por esa alfabetización digital dentro de la organización, que los usuarios, que los empleados públicos conozcan las herramientas. Les hemos hecho webinars de los diferentes tipos de IA que hay, cómo las pueden utilizar, cómo hacer prompts, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que estén formados y luego también lo que hemos hecho es una instrucción, porque lo que vimos es que la mayoría de gente utiliza la IA dentro de las organizaciones sin saber. Entonces, utilizaban cuentas gratuitas, subían datos de carácter personal y entonces lo que hemos hecho es una instrucción para, sobre todo, ¿no?, que sepan cómo deben utilizar. Y ahora estamos con la redacción del código ético, haciendo entrevistas también a diferentes perfiles para saber un poco hacia dónde nos vamos. Entonces, lo que hacemos un poco también dentro de la organización es, aparte de esa formación, alfabetización, es crear espacios, ¿no?, y un poco remover, ¿no?, que lo estábamos comentando ahora con los compañeros, ¿no?, como decía Mariana Mazzucato, de hacer organizaciones dinámicas, crear espacios como, por ejemplo, tenemos un hub de innovación, ¿no?, donde ya se están haciendo avatares para hacer difusión y comunicación dentro de la organización hacia la ciudadanía, ¿no? Estamos haciendo buscadores, entonces crear como espacios para que también los propios usuarios de la organización, ¿por qué no creen también sus propios, innoven y crean plataformas, ¿no?, o sea, que puedan jugar, ¿no?, y testear, ¿no? Entonces creemos que también un espacio de experimentación dentro de la organización es importante. Después sí que es verdad que creo que también el tema de la colaboración, ¿no? Nosotros creo que es importante también los organismos supramunicipales, en nuestro caso, ¿no?, de tener una estrategia, ¿no?, de trabajar con espacios de datos compartidos, la colaboración público-privada, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también es un aspecto importante y, nosotros como Mollete estamos como trabajando estos aspectos, pero la parte más interna, y sí que tenemos alguna cosita, como os he comentado, dirigida a la ciudadanía, pero todavía nos falta. Queremos apostar más y ya saldrá. Lo cierto es que esta primera parte intentaba ser el modelo americano-chino y tú has tirado al modelo europeo, que era la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es el modelo europeo, que somos los que restringimos hacia dónde vamos, y la siguiente pregunta iba en esa línea. ¿Cuáles son los riesgos que veis dentro de vuestras administraciones, los riesgos más críticos, y cuáles serían las líneas rojas de aplicación? O sea, el modelo más europeo. Bueno, empezamos contigo, Vicente. ¿Cuál crees que son las líneas rojas que podemos tener en este momento? Para mí hay 2 riesgos muy marcados. La primera, un poco enlazando con la ponencia que ha hecho Marc, que es en los datos. Al final, si la IA bebe de datos incorrectos o malos, pues vas a tener respuestas incorrectas, ¿no? Poniendo un ejemplo, cuando estábamos poniendo la normativa, que os decía, he cogido esta normativa de la web y la he metido, ¿no? Pues saber que esa normativa está actualizada, que no ha habido ninguna modificación en el BOE o que tengas una documentación donde bebe la inteligencia artificial que tenga rigor, va a ser fundamental. Y el otro es el de la privacidad, es decir, tú subes, ¿no?, estos documentos, subes los proyectos, como podría ser este, ¿no?, del interesado que se ha subido, pero no tenemos muy claro dónde van. Entonces, muchos técnicos me consultan, oye, pero esto, o sea, ¿puedo subir aquí la información del ayuntamiento? Pues no, o sea, hay que tener un poco de control, de saber dónde va eso, de tener un cortafuegos que diga, esto sí se puede subir, esto no se puede subir, y esto vamos a poder utilizar inteligencia artificial y esto no. Pero como todas las grandes tecnologías, ¿no?, que cuando surgen, pues hay algunas contraprestaciones que son estas. Entonces, cuidar el dato. Si miro un poco al futuro, veo empresas como las de Marc que te den datos y que estén bebiendo datos
dando datos a los ayuntamientos de mucha calidad, con la máxima calidad, y también que haya una formación de privacidad, de saber qué subir, qué no subir, para cada uno de los técnicos, que tengas como tu propio protocolo de qué tocar, qué no tocar, ¿no? Por eso me da miedo, ¿no? Y digo, hijo, es que furtivamente me meto, uso esto, ¿no? Con mi ChatGPT en el bolsillo y subo toda la documentación del ayuntamiento, ¿no? Entonces, que alguien ponga un freno y que diga, oye, cuidado, esto es una cosa que no sabemos muy bien dónde va. Todas las empresas dicen, oye, esto está asegurado, esto no se va a filtrar, pero tampoco tenemos la garantía, ¿no? 100% de saberlo. Antes de dar paso a Astrid, os he dicho que os podéis interpelar, o sea, no, porque te veo con ganas, pero no te atreves, entonces, si te atreves, adelante. Astrid. En la línea de lo que ha dicho Vicente, a ver, primero, y también con lo que ha dicho Vanessa, primero hay que formar bien a los trabajadores para que no utilicen las herramientas libres, sino que utilicen las corporativas, que están más protegidas. Que a nadie se le ocurra subir un Excel con nombre, apellido, DNI y para hacer no sé qué. Hay que anonimizar todo lo que enviemos a la IA o pseudonimizar. Y aparte de esto, es útil también realizar una autoevaluación de los riesgos, como por ejemplo el que ofrece el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial. Nosotros hemos hecho 2 pruebas de concepto internas y lo hemos hecho para cada una de ellas. Como administraciones, pues debemos hacerlo. Te da como resultado el nivel de riesgo y luego planificar qué acciones vas a tomar si se dan esos riesgos. Pero volviendo a lo mismo, sobre todo, ojo con los datos personales, no se deberían de enviar en ningún caso. Luego, tener cuidado también con el consumo. Es decir, pensar bien los proyectos para que no se envíen innecesariamente una gran cantidad de documentos, que esto consume red, consume recursos computacionales. Hay toda una serie de consideraciones éticas y legales a tener en cuenta. Antes de dar paso a Mario, lo que pasa es que la explicación que ha hecho hace un rato, a mí me dan ganas de preguntarlo, pero aquí la mayoría de gente seguramente no tiene un ChatGPT o no tiene un Gemini o no tiene uno profesional y se van a ir de aquí con la idea de hacer lo que has hecho tú al momento con lo que tienen en su ayuntamiento, con lo que tienen en su administración y ninguna limitación para no hacerlo. Pero bueno, exacto. Estáis comentando que es un peligro, pero yo creo que las personas que están aquí es lo primero que harán cuando lleguen a casa o mañana en su puesto de trabajo, porque tú quieres probar eso y si tu administración no te da esa posibilidad de tener ese portal cerrado, lo vas a utilizar mañana mismo. Pues mira, en esa línea y además un poco para recopilar lo que hemos dicho, ¿no? Desde el punto de vista de gobernanza que hablaba Vanessa, nosotros lo hemos incorporado dentro de la de datos y seguridad. Por tanto, la comisión que gestiona la gobernanza de estos 2 problemas se ha sumado el de inteligencia. 2. Desde el punto de vista normativo sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, se ha incorporado en la Ordenanza de Transparencia y Administración Electrónica la parte de IA. O sea, por tanto, tenemos la primera ordenanza del país que incorpora ya el tipo de usos y cómo usarlo. No basta con ponerlo en una comisión de gobernanza y en una ordenanza. Además, hay un servicio de soporte que hemos contratado, que ya llevamos medio año, donde para hacer uso de estas capacidades hay una demanda ordenada y nosotros le damos salida en función de la demanda. Pero sabemos que hay un furtivismo, o sea, hay una serie de gente que lo está usando y, contrariamente a lo que parece, no es que no lo sepan usar o no sepan lo que buscan, sino quizá lo que no saben son los riesgos en los que incurren. Pero hay mucha gente que sabe lo que hace, o sea, más de lo que pensáis. Y si no, no acabarían saliendo cosas como la que tú has hecho aquí, que en mi casa pasa, a mí ya me lo han hecho. Pero claro, aquí el secreto ¿cuál es? Ni parar, ni aquello, liberar, tal. Se trata de un ejercicio de aflorar este comportamiento, tener un catálogo de herramientas, porque no solo es tener herramientas genéricas, sino herramientas aplicadas ya, porque si estamos hablando de recursos humanos, o de finanzas, o de gestión tributaria, no vamos a ir en abierto todo el rato. Es probable que ya tengamos herramientas ad hoc para esto, preparadas para explotar al máximo este tipo de preguntas, el agente o la inteligencia local especializada, porque también es cierto que la tendencia es que se vayan organizando capacidades productivas alrededor de los negocios, no todo para todo, ¿no? Tú has hecho una demostración brutal, pero lo normal es que acabes teniendo esto de forma transparente en tu servicio, ¿no? Dentro de 10 años nadie hablará de esta historia.
lo iremos consumiendo como lo hemos ido consumiendo en nuestra vida en otros tipos de inteligencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la combinación es tener un ecosistema de formación, como se hablaba aquí, de regulación, de soporte, de afloración y de ofrecimiento de soluciones en los terrenos en los que hay una demanda, pero no una demanda caprichosa, sino con un propósito, ¿no? Que está de moda ahora hablar de que todo tiene que tener un propósito y un relato, ¿no? Estas son las palabras de moda. Pues eso, con propósito y relato, ¿no? Y Vanessa, no sé si lo quieres rematar, porque has empezado tú realmente poniéndonos líneas rojas. Sí, bueno, yo creo que al final, un poco lo que decía, ahora sí que, por ejemplo, cuando estaba comentando Mario, sí que es verdad que al final hay una parte de la IA que también, que yo lo estaba comentando, digo, ostras, la gente que utiliza la IA dentro de las organizaciones es como que está como... no me sale la palabra, o sea, más contenta, quiero decir, que también la IA, de alguna manera, lo que hace es que esté como más motivada, ¿no? Porque cuando la estás utilizando, ahora, furtivamente, los resultados hacia sus superiores, los jefes, es como mejor. Y entonces es como también, ¿no? Ahora me ha hecho recordar, ¿no? Que nos reíamos por eso, porque digo, la IA no solamente trae, sino que también la parte esta emocional que hace que la gente se sienta mejor porque lo que entrega es como mejor de lo que entregaba anteriormente. Fijaros lo que os digo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es súper importante porque nosotros nos estamos encontrando, por ejemplo, en reuniones o que también la gente da por válido la consulta que hagan o el prompt, ¿no? Y entonces esto también me preocupa, ¿no? Porque el otro día estábamos en una reunión, habían subido una subvención con la ley y tal, no sé qué, entonces lo que había interpretado la IA no se había repasado, entonces lo estaban diciendo allí entonces no puede ser, hay ciertas cosas. El tema de sesgos también me preocupa, ¿no? Y todo el tema de la transparencia también algorítmica, ¿no? Que dices, ostras, luego nosotros seremos capaces, las organizaciones, de cuando nos pregunten esto, saber de dónde ha salido exactamente. Y sí que creo que ahora lo que estamos utilizando las organizaciones es más internamente para mejorar, ¿no? Lo que, pues bueno, nuestros escritos, ¿no? Y ahora todo el mundo veo que los correos electrónicos que envía, pues los reescribe, ¿no? Allí, entonces ciertas cosas, pero sí que es verdad que luego de cara a la ciudadanía es cuando, porque eso requiere también lo que decimos, gobernanza de los datos, pero la gestión del dato. Entonces, el dato que tenemos lo tenemos que trabajar, no es un dato de calidad, entonces yo creo que también ahí tenemos una asignatura pendiente que es la que tenemos ahora que trabajar en la gestión de los datos dentro de las organizaciones. Y ahora te pediría, Mario, que si eres capaz de convencer a alguien del público que quiere mañana ir al despacho de su superior, de su jefe de área, de su jefe de departamento, con la experiencia que tú tienes, para convencerle de que eso que teóricamente puede ser una prueba piloto, tiene que ser algo que hay que implantar de manera estable, como lo hacéis en vuestro ayuntamiento. Soy un poco arriesgado, o sea, yo soy bastante permisivo, pero he de decir que una de las mejores maneras de aprender es practicando. O sea, tenía una infografía que no hemos proyectado, pero que la publicaré, le comentaba a Esteban, la publicaré en LinkedIn para que la veáis, porque os lo hubiera enseñado, pero ya la veréis en LinkedIn, ¿no? Hemos hecho como 12 pilotos que están en explotación ya, 12 o 13, ¿no? Y todo empezaba, en cada caso, por, vamos a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Prueba con esto a ver si mejoras. O sea, y claro, esto es brutal, porque imaginaos la gente de mantenimiento con lo que contaba Fede de Gemini, de las aceras. Claro, el año pasado nos sobraban, lo digo así aquí, como que no me oye nadie, los de la cámara que luego anonimicen esto, nos sobraban, imaginaros, 500.000 euros, por decir una cantidad razonable. Y dices, bueno, voy a hacer un plan de choque de mantenimiento de la vía pública. Te vas al de mantenimiento y le dices, ¿qué me puedes hacer por 500.000? Y ya lo matas, porque tiene tanta demanda. En cambio, si le dices, te he hecho una auditoría que me ha costado, imaginaros, 15, y ya te digo todo lo que tienes en la ciudad, en aceras y calzada, analizado, categorizado y valorado, ¿no? Es lo que comentaba antes. Bueno, pues mira, te voy a hacer un plan por un número mínimo de unidades, pero claro, si lo hace, ve la diferencia que hay entre eso y enviar a un inspector a la calle y pegarse un año haciendo la auditoría. Cuando hablo de esto, hablo, por ejemplo, de análisis de vulnerabilidad de una población. Hemos hecho un estudio en el año 2001, también con inteligencia artificial, con una herramienta predictiva, en fin, modelando los perfiles de la población, datos y demás. Cuando se lo dejamos a los servicios sociales de mi ayuntamiento, no os puedo contar la crisis que se generó. Han tardado 4 años en pedirme esa herramienta para hacer el análisis del contrato del servicio de atención domiciliaria para calcular bien a qué se enfrenta este contrato en los años venideros. Porque sabéis que para calcular la valoración de estos contratos hay que saber un poco qué población vas a tener, qué tipo de riesgos y tal. Pues esta herramienta les ha servido para hacer esta predicción. Por tanto, cuando se lo dimos no le vieron interés,
ahora que lo necesitaban, con el interés han visto el valor de la solución. Por tanto, en mi casa no hace falta que me vengan a proponer. Lo único que les pido es, ¿vas a ser capaz de gestionar el retorno de lo que hagas? Porque si no, no empezamos. Y ligando con lo que habías dicho al principio, no en esta intervención, sino en la anterior, le preguntaría a Astrid qué trabajo hacen desde la Diputación o cómo lo hacéis para conseguir que llegue a todos los municipios, porque vosotros precisamente lo que decía Mario inicialmente, ¿no? No tiene que ser una cosa de cada ayuntamiento, de cada administración que hace lo suyo y de allí no sale, no, sino que es un trabajo abierto para que ese ayuntamiento pequeño pueda tirar del trabajo que hacéis en una Diputación, y que nos explicaras un poco la estrategia y los aprendizajes que habéis tenido estos últimos años. Pues en los últimos 2 años, básicamente, hemos trabajado en 2 pruebas de concepto que nos han permitido aprender en el camino y también ver la viabilidad de pasar ciertos productos a producción dentro de los servicios, los sistemas tecnológicos que ofrecemos a los ayuntamientos, de tal manera que ya lo tendrán dentro. Es decir, lo podrán usar de forma transparente, como hemos comentado antes. Una de ellas es la justificación, el análisis de la justificación de subvenciones, de tal manera que puedas comparar pues, la memoria presentada junto con el proyecto inicial o las bases de una convocatoria de subvenciones y ver las incoherencias o bien analizar el cuadro de gastos, temas como este. Luego, también lo que he dicho al principio, hay muchas dificultades para clasificar correctamente, clasificar desde el punto de vista archivístico. Luego, los expedientes se tienen que cerrar y van al archivo electrónico. Si no están bien clasificados, ahí o perdemos información o incluso puede ser eliminada una información que no debería haber sido eliminada. Esto es bastante grave en una administración. Con lo cual, al principio de la implantación de la administración electrónica, muchos expedientes se han quedado mal clasificados o con una clasificación genérica y esto hay que arreglarlo. Y aquí la IA puede ayudar mucho. Hemos estado también trabajando en este ámbito. Lo que pasa que no es nada fácil. Hace falta muchas horas de preparación de los datos, tener muchos ejemplos de cada tipología de clasificación, un experto o varios que te revisen y que vayan reafinando. Es un proceso de refinamiento constante hasta que esté optimizado y se pueda poner en producción. Y en este caso pues lo tendrán directamente dentro de la herramienta que usan en su día a día. Y en el caso de Vanessa, así como Mario ya lo he dicho varias veces, que está en un ecosistema en el que más o menos funciona, tú que has entrado en un nuevo ayuntamiento con ganas de implantar cosas, ¿qué problemas te has encontrado realmente para implantarlo? ¿O si te han dejado y tienes puertas abiertas? Sí, yo creo que tenemos, dentro de la organización no hay ningún problema al contrario, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que estuvimos hablando y dijimos, ostras, lo que no queremos es que cada uno vaya a su aire, porque habíamos detectado que la gente consultaba, que cada uno utilizaba una IA diferente. Entonces, claro, entonces lo que dijimos es, vamos a pararnos, creamos un comité, que de hecho tenemos un comité ético, entonces vamos un poco a hacer esa redacción, a formarlos, a alfabetizar, porque creemos que eso es lo más importante. Entonces, a partir de aquí, sí que es verdad que nosotros a nivel político, a nivel de dirección y a nivel de los propios usuarios, tenemos muchas ganas de empezar a trabajar con el tema de la IA, pero sí que es verdad que ellos ahora mismo... Es curioso porque cuando tú haces esta formación, el potencial y tienen ganas de testear, y eso también es chulo, ¿no? Porque dices, claro, estamos hablando de que las cosas que tenemos ahora desarrolladas con IA son de proveedores, ¿vale? Entonces, al final dices, bueno, va bien un poco para capacitar y para ver, y entonces hemos apostado primero para internamente trabajar nosotros y ya luego pues empezaremos, ahora ya tenemos algún proyecto piloto, hemos hecho un workshop con todos los trabajadores para detectar necesidades y problemas. Y entonces ahora aplicaremos, ¿vale?, alguna cosa que tenemos que ahora todavía no os la puedo comentar, que es piloto, ¿no? Y también nos ha pasado una cosa que es curiosa, que también os lo quería comentar, que
que también al principio cuando entré es, venga, vamos a hacer algo con IA. Todo no es IA tampoco, ¿no? Entonces detectamos algunos problemas, algunas necesidades que realmente eran temas organizativos. O sea, también tenemos un poco que mirar qué es lo que, o temas que no necesitaban, ¿no? La IA. Entonces, bueno, estamos con muchas ganas de hacer cosas, muy proactivos, muy abiertos, y lo que apostamos es a formación y un trabajo colaborativo. No queremos que se creen allí, como se dice en catalán, bullets, ¿no? Setas, sino que queremos que se trabaje colaborativamente y con proyectos de ciudad. Y Vicente, te hago la misma pregunta, aunque no estés dentro de la administración, pero si tienes algo que aportar. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión que a lo mejor todos estáis pensando, ¿no? Y es, después de todo lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, ¿cuánto falta para que se metan los proyectos y los requeridos o los requerimientos se hagan automáticamente, ¿no? Sin un humano? Que es un pensamiento que tenemos continuamente, no solo como técnicos municipales, pero yo lo tengo como arquitecto, como que ejerzo la profesión, ¿no? Porque hoy hemos visto muchos LLMs, que es ChatGPT con OpenAI, con Gemini, pero existen otras islas, 2 islas más, ¿no? Que serían también a nivel de distribución, es decir, tú le das un perímetro y la IA te hace directamente el edificio, a través de parámetros, con inteligencia artificial, y con IA generativa de imagen, es decir, que tú le pides que te haga una imagen de un proyecto y ahora mismo hay tecnología que esa imagen te la saca directamente a 3D, a un 3D que se puede exportar a Revit, que se puede exportar a SketchUp y sacarte las plantas directamente, ¿no? Entonces, de momento no lo puede hacer la IA, pero ¿cuánto falta para que la IA lo haga? Y cuando lo haga, ¿creéis que va a necesitar requeridos realmente? ¿Le vamos a nos vamos a poner a corregir a la IA? Pues lo veo dudoso. Yo creo que va a ser unos proyectos a otro nivel que ahora mismo no entendemos y que afectará a los técnicos municipales. Es decir, imaginaros, ¿no? Nosotros desde el otro lado de la mesa entregando proyectos con IA o con a lo mejor, no sé, un 5% humano, 95% IA, van a rozar un nivel altísimo, ¿no? Y la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿soy necesario? ¿Seré necesario? Bueno, pues el futuro ahora mismo está muy borroso, diga lo que diga, ¿no? Hay mucho gurú que te dice, no, es que dentro de 20 años tal, pero sea como sea, yo creo que tenemos que ir introduciéndonos en este ámbito, conocerlo, saber que existe y que nos va a cambiar la vida a todos, porque estamos hablando ahora de arquitectos o de técnicos municipales, pero al médico le va a afectar, al abogado le va a afectar y va a ir afectando poco a poco a todas las... Pero me obligas a la repregunta, porque con lo que has dicho antes, entonces, ¿los arquitectos haréis proyectos o revisaréis proyectos? Porque antes, cuando nos has hecho la explicación, has dicho que el técnico pasaba a revisar y no a hacer. En este caso, por lo que acabas de decir, la máquina te hará el proyecto y tú revisarás el proyecto. Tú imagínate, ¿vale? Escribes un prompt, como hemos escrito ahora, y le dices, bueno, tengo aquí una parcela en carrer de Santa Creu, y quiero hacerme un proyecto. Tenga ya los datos, tenga ya todo la normativa, código técnico metido, y te haga el proyecto directamente en minutos. Un proyecto de ejecución directamente. Estructura, instalaciones, optimizado, económicamente viable. Incluso pueden ir hasta los gustos del propio arquitecto que la orden, ¿no? o de la propiedad, porque claro, ya no sé si seríamos necesarios, ¿no? O incluso que se inspire en tal arquitecto o tal otro. Escribes el prompt, te saca el proyecto de ejecución directamente, ¿no? Ya para meter al registro y tener licencia. ¿Y qué va a ocurrir? Como nosotros como humanos, ¿podremos revisar eso? Sí, podemos revisarnos, pero esto será como en el ajedrez, con los módulos de ajedrez. Si jugáis al ajedrez, la IA también trabaja y de repente mueve una ficha en el tablero y no sabes dónde, por qué ha hecho eso, hasta que lo piensas y al rato te das cuenta que era la mejor jugada. Igual pasará, ¿no? Con los edificios. La IA te hará un proyecto, lo revisarás, pero no sabrás muy bien por qué ha hecho eso, hasta que después de una reflexión profunda lleguemos a la conclusión de que ese es un proyecto extraordinario, ¿no? Lo que está haciendo, aunque al principio ni siquiera nosotros sepamos cómo lo ha hecho.
perdona. Yo, antes de haceros la pregunta... Perdona, que ahora cuando estabas comentando esto, que dices, ostras, se ha generado un proyecto, entonces la responsabilidad, luego... Si algo, esto luego también, porque eso también sea, el tema de la IA, dices, la responsabilidad de esto, ¿en quién recae, no? Porque casi no sabemos cómo, ¿no? Es una pregunta polémica. Yo tengo mi teoría de quién es el responsable. Lógicamente, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero quien da el botón del prompt, el dueño de esa parcela, ¿no? Si es un propietario, porque nosotros no haríamos falta, ¿no? El arquitecto, si tú tienes una parcela y le das al prompt y te hace un proyecto, el que le da al prompt para mí es el responsable. La pregunta es muy lícita, ¿no? O sea, ChatGPT o quien sea te hace el proyecto y se cae, ¿quién es el responsable, no? ¿Son los dueños de ChatGPT? ¿Quién es? En mi opinión, acotando el problema, sería el dueño de la parcela o el que le da el botón directamente. Y dices, ¿pero por qué? Si es que ChatGPT lo ha hecho mal. Bueno, puedes haberlo revisado, hay arquitectos humanos, que haya detrás un equipo que te haya revisado que ese proyecto era viable o no. Entiendo que eso lo deja limpio, en mi opinión, pero a lo mejor otra persona puede decir, no, tiene que ser los ingenieros de OpenAI que han hecho mal el proyecto. Lo veo lejano, esa solución. No soy abogado, no soy jurista, no sabría muy bien cómo ordenarlo. También entra en este mundo borroso de normativa, ahora mismo está todo muy abierto, la inteligencia artificial no está acotada desde ningún sitio, pero esas son las preguntas que imagino que en el futuro se irán respondiendo poco a poco. Yo propongo esta, creo que es fácil, todos lo entendemos, le das al botón, se cae, es tu culpa, pero seguro que hay otras opciones mejores que las mías que ahora mismo yo desconozco. Sí, solo dos apuntes en lo que estás comentando. Sospecho que, como en otros momentos de la tecnología, lo que ahora es asequible tendrá un coste. O sea, estamos en estos momentos siendo evangelizados, pues sabéis la deuda que tienen las corporaciones que están generando estas capacidades. Si esto va a este ritmo y no tiene un retorno pronto, tendremos una burbuja tecnológica, casi seguro. Por tanto, esto tiene que devolver al sistema dinero, por tanto, esas capacidades es probable que pronto aparezcan bajo pago de otros tipos de suscripciones a las actuales. Ya nos pasó con la telefonía móvil, ¿no? Hace 30 años ibas a un banco, abrías una cuenta y te regalaban un teléfono móvil, ¿os acordáis, no, de esto? Bueno, no, igual no, algunos no. Y lo segundo, empieza a haber un movimiento también de limitación de capacidades en aquellas funciones que haya responsabilidad detrás, en la medicina, en lo jurídico, es decir, que es probable que todo lo que puedes hacer, igual en vuestro terreno, en el de los proyectos y tal, os podáis encontrar a futuro que estas capacidades que has demostrado ahora, ya finas y precisas, no salgan fácilmente como un producto al alcance de cualquiera. Para evitar eso, nosotros lo que hemos hecho ya con IDOSCAT y cuelo un proyecto de desarrollo de una inteligencia open source. Lo digo porque ya nos ha pasado con el GIS y con el BIM, que lo conoces perfectamente, el movimiento de COBINCAT, pues con esto también hemos empezado, ya llevamos 2 años fabricando una, que en el tema que planteaba Astrid de los expedientes, el estadio en el que estamos es, no hay workflow, hay un proceso descrito en lenguaje natural, tienes unas capacidades de proceso dentro de tu organización y en función de esas capacidades y el lenguaje natural provees el servicio al ciudadano. Ya no tiene que saber por dónde tiene que pasar. Es en función de la demanda, con ese lenguaje natural que explica el proceso que hay detrás de lo que pides y con esas capacidades tecnológicas te ofrece el servicio. Por tanto, vienen herramientas que no son ni buscadores de soluciones, son encontradores de soluciones, porque eso de buscar, hay webs que buscas y no encuentras lo que quieres nunca. En la mía también, ¿eh? Quiero decir. Pues yo os quería preguntar por el futuro y quería dejarlo abierto, pero antes que eso quería provocar un poco. Y aquí en la sala todo el mundo tiene Google, ¿no? Todo el mundo tiene Google y seguramente de la mayoría de nosotros Google sabe que estamos hoy aquí, incluso al salir de aquí nos preguntará qué hemos hecho y tal, y a casi nadie le preocupa. En cambio, si en el Ayuntamiento de Mollet, en la Diputación de Girona, en el Ayuntamiento de Sant Feliu o en su administración imaginaria colocáramos un arco a la entrada, que cuando yo pasara ese arco me identificara perfectamente y cuando me sentara delante de vuestra mesa tuvierais en vuestra pantalla mi fotografía, quién soy, de dónde vengo, mi grupo sanguíneo y todo lo que os pudiera interesar, yo diría que ni de coña, que eso no, que de ninguna manera. ¿Y por qué creéis que eso puede pasar? O si creéis que eso realmente pasará y que dentro de unos años veremos este arco que nos identificará en cualquier sitio y que ganaremos con la Administración
pues ese rato en el que te tengo que explicar quién soy, de dónde vengo, qué quiero, qué necesito. ¿Quién Bueno, se yo creo que apunta? Yo también espero que no. Bueno, hay un tema. Bueno, sí, yo creo Mientras que- Vanessa te lanzas, solo dos temas. Ahora mismo, esas capacidades no están impedidas porque no se pueda, sino porque no hay garantía de que con esos datos alguien haga otros usos. Y sabéis perfectamente hacia dónde van las capacidades de computación y los algoritmos que hay detrás de la seguridad en estos momentos van a caer rollo en segundos cuando la computación cuántica esté a nuestra disposición. Por lo tanto, eso que tú dices, incluso en los aeropuertos, ya sabes el problema que ha tenido AENA, ¿no?, con los reconocimientos y tal, e incluso cuando pasamos por los arcos. Pero si ya está inventado el pasear por una cinta y que te escaneen. No está industrializado por otras razones, entre otras cuestiones derivadas con la protección de datos y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el futuro no es tanto que no nos lo imaginemos, sino cuando la sociedad tendrá la madurez suficiente para admitir determinados riesgos o que los sistemas tengan unos niveles de seguridad suficientes. Pasa con los coches autónomos ahora. Que los coches autónomos te recuerdan que tienes que coger el volante, aunque podrían circular sin el volante. Es por ese momento de el riesgo en el último minuto, ¿a quién traslada la responsabilidad? ¿Al que iba sentado o al fabricante? Por lo tanto, el fabricante te dice, coge el volante, porque si no me estás trasladando a mí la responsabilidad. Y si no lo coges, te lo bloqueo. ¿Sabéis lo que hace Tesla, no? Cuando tú practicas el abandono de la conducción, te bloquea el coche unas horas o unos días, ¿eh? ¿Esto lo sabíais o no? Sí. Totalmente de acuerdo. Lo que estaba comentando es que al final no existe el riesgo cero, ¿vale? Entonces, al final hay cajas negras aquí con la IA, ¿no? Entonces, al final nosotros como sociedad tenemos que decidir cuál es el umbral de riesgo que queremos asumir. Entonces, un poco lo que decías. A tu pregunta, ¿no?, de cómo vemos, ¿no?, el futuro de la IA. Bueno, un poco lo que comentaba él, que está muy bien la plataforma que han desarrollado, ¿no? Al final tenemos que desarrollar infraestructura tecnológica pública, ¿no? Creo que es súper importante el tema de la interoperabilidad, la reutilización de los datos, la colaboración público-privada, porque es que al final tenemos que ir hacia esta línea, ¿no? Y trabajar todavía con el dato, es que al final realmente no tenemos el dato trabajado o sea, al final el tema de ser más transparentes, no que haya una transparencia algorítmica, bueno, no la opacidad con el sistema, más obertura, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas son las que tendríamos que mejorar, pero bueno, si te tengo que decir, yo diría quizá la infraestructura tecnológica pública, como están haciendo ellos, porque esto también lo que haces es, como lo que estabas comentando con el tema de open source, que ahora me acordaba yo, que hay, por ejemplo, Diputación de Lugo, que también está desarrollando alguna cosa que la querían como implantar en todos los ayuntamientos con soluciones abiertas, es que también con el tema de la brecha digital dentro de las organizaciones, que es al final no todas las organizaciones tienen los mismos recursos, ¿no? Entonces, con soluciones de este tipo también lo que haces es que independientemente de la organización que te encuentres y los recursos que tengas, que seamos todos iguales también. Bueno, para no repetirme, le hago una pregunta a Mario. Imagino que lo que estáis trabajando es un procesador de lenguaje natural, un modelo, ¿no?, que posiblemente AINA o algo parecido, ¿no? Por No ahí. exactamente, pero va por ahí. Va por ahí. Porque AINA no está en el cuerpo. En central. servidores propios, en local, para que no salga nada fuera, eso Nosotros está bien. primero empezamos en local, pero luego operamos en abierto. Con la plataforma de BIM Rocket ha empezado en local, pero ahora ya es autoinstalable y tal. Y ahora estamos trabajando para que esté en la nube pública. Pero vamos por ahí, sí. Sí, sí. Esa es una posible estrategia. Y luego también está, pues, firmar determinados contratos con proveedores de servicio en la nube que te ofrecen, pues, desde el almacenamiento de los documentos que luego puedes referenciar mediante referencia segura para que lo analice, extraiga texto y lo procese y te devuelva algo, y te ofrecen, pues, todo un conjunto de accesos a diferentes modelos de lenguaje, de IA generativa, incluso a nivel de datos también, ¿no? Pues que puedas ahí subir datos y hacer preguntas en formato SQL, que es el que utilizamos los informáticos. Supongo que tienes toda la opinión del mundo. Por eso, dime. Sí, a ver, yo quería arrojar un poco de luz y un poco de tranquilidad de momento
porque actualmente somos súper necesarios. O sea, no hay ninguna IA que pueda sustituirnos y se ha creado un tándem IA-humano totalmente, que yo estoy muy cómodo trabajando con ello. En nuestro estudio estamos aplicando IAs y lo fomentamos. Puede ser que en el futuro empiece a independizarse y que la IA ya trabaje de forma autónoma, que no sé si somos conscientes de lo que supondría dejar a la propiedad con la IA diseñando proyectos, porque pensábamos, ¿no? Puedes pensar que la IA diseñando te hace cubitos grises, ¿no? Pero haciendo un poco de introspección de cómo podría ser la propiedad diseñando con la IA, imaginaros, ¿no? Con ChatGPT, ahora me haces el techo rosa y ahora me pones las columnas de la Casa Blanca. Imaginaros cómo pueden ser los edificios, ¿no? Sin que haya una validación del arquitecto detrás. Puedes decir, no, es que necesita firmar por arquitecto. Podría ser, hay países que ya no es necesario, ¿no? Por ejemplo, en Holanda no hace falta que el arquitecto firme y es el propietario de la parcela el que firma, ¿no? Y eso me lleva a pensar también que en el futuro quizás sea hasta una extravagancia que alguien, un arquitecto humano, te haga la casa y diga, ostras, qué curioso, y esta casa la ha hecho un humano, ¿no? Porque no será como algo fuera que no tenga sentido, ¿no? Como ahora mismo con la artesanía o digas, esto está hecho a mano, ¿no? Esto es humano, esto lo diseñó un humano y sea como una cosa lujosa, me imagino extremadamente cara, porque si tú lógicamente haces una casa con la inteligencia artificial, pues optimizará eso, será una casa más rentable y funcionará económicamente mucho mejor que si la hiciera un humano. Puede parecer distópico, ¿no? Pero yo creo que lo que puede ser una oportunidad también nosotros para ver hacia dónde vamos, insisto, ¿no? En un nube borrosa que hay en el futuro, pero yo tiro como algunos pills de cómo creo que podría ser y como el futuro nuestro como arquitecto, ¿no? Con casas de techo rosa y columnas de Casa Blanca, porque es la propiedad la que está diseñando realmente y le está pidiendo a ChatGPT el proyecto específico con su forma y su gusto específico. Esperemos que no llegue. Lo que pasa es que hemos estado hablando todo el rato de la inteligencia artificial como algo positivo y ejemplos negativos tendríamos muchos. Sí. Por ejemplo, tenía el año 2016 el chatbot, supongo que lo sabéis, el chatbot que creó Microsoft, tardó exactamente 16 horas en pasar de decir hola a decir os odio a todos. 16 horas. ¿Por qué? Porque el entrenamiento lo hacía vía Twitter. Entonces, rápidamente cambió. En tecnología puede pasar eso. De dónde vengan esos datos puede cambiar completamente el funcionamiento de esa IA. Ahora nos quedan menos de 10 minutos. Podemos hacer dos cosas. O dejar la palabra al público para que nos haga alguna pregunta, o si no, contestar una pregunta que supongo que está en el aire, que es si no se eliminará puestos de trabajo la IA. Que sabéis que es una pregunta que sale en todas partes, pero sí, yo creo que es mejor que nos hagan las preguntas. Y si alguien quiere preguntarnos esto, que nos lo pregunte, ¿verdad? Pues había un micrófono, ¿no? Por ahí. Sí, si hay alguna pregunta. Pues, delante del éxito tendréis que contestar si peligran nuestros puestos de trabajo. El mío le queda poco para peligrar. Bueno, es por otra cuestión, ¿no? Me han hecho una oferta en la empresa mayor del Estado para que en 2 o 3 años me incorpore. ¿Sí? ¿Y vas a decir que sí? Bueno, no lo sé. No, pero yo creo que no es tanto el peligro de que peligren, o sea, el riesgo de que peligren, sino que va a haber un proceso de transformación, como en todo. Habrá gente que tendrá, en función de la elección de su vida profesional, oportunidades, y habrá gente que si se ha equivocado no las tendrá, pero no las tendrá en ese terreno. La cuestión es que habrá pues eso, un trasvase de profesiones, ¿no? Puestos de trabajo que son susceptibles de ser sustituidos, pues ya nos ha pasado. ¿En qué gasolinera os ponen la gasolina? ¿Y qué hemos dicho? Nada, Totalmente. ¡pum! Directamente. Hay una pregunta, va. Pues va, yo me callo y la pregunta primero. Sí. Es decir, yo creo que hay una transformación. Sí. Y... Adelante. Sí, vale. El otro tema es que hay profesiones que, como bien sabéis, pues va a ser difícil que desaparezcan. Es que como que ahora venimos de una época donde todos, si no tienes 2 o 3 carreras, no eres nadie, ¿no? Pues oye, pues hay una serie de profesiones relacionadas con la vida normal física que se tienen que seguir desarrollando. Y finalmente,
el tema, ¿no?, de desarrollo profesional. Esto de aprender como aprendemos ahora también va a cambiar. Es decir, cómo las universidades están entregando titulados. O sea, yo creo que eso también va a cambiar. Por tanto, no solo va a cambiar el si trabajas o no, sino de qué vas a vivir, porque trabajar no significa que a lo mejor es tu única forma de vida, o si solo trabajas en un sitio. Incluso en el sector público yo estoy pensando que hay disciplinas que no se las podrán pagar todas las administraciones, igual las comparten. As a service, ¿no? El trabajador público as a service, ¿no? Pues, o sea, yo creo que todo este escenario está cambiando. No lo podemos interiorizar porque venimos de una cultura de, pues como del papel al digital. O sea, después de 2000 años de papel, hay gente todavía que al no ver el documento y tenerlo en electrónico le estresa. Pues en este sentido en las profesiones pasa algo parecido. No, mi pregunta iba en la línea porque os veo como muy deterministas y derrotistas diciendo que la IA hará todo, pero las emociones, la creatividad, eso también será capaz de la IA de hacerlo. Ahí es un punto que yo dudo bastante. Y después otra cosa, la IA se basa fundamentalmente en datos que ya tenemos, ¿vale? Que es capaz de analizarlos y de evolucionar, pero precisamente el avance fundamental de la sociedad viene de innovación disruptiva. La innovación disruptiva es la que nace precisamente de hacer cosas muy diferentes a todo lo que se ha hecho hasta ahora y a todo lo que conocemos hasta ahora, ¿no? ¿También será capaz la inteligencia artificial de generar esa innovación disruptiva? Yo creo que ya lo está Yo haciendo. contestaría, pero no me toca. Sí. O sea, La única cuestión es en qué sectores, pero lo estás viendo que en muchos sectores ya existe esa transformación. En el mundo de la medicina es brutal. ¿No lo ves? En su día el Da Vinci, por ejemplo, que era una cuestión básica de operar con precisión, que incluso dices, bueno, si al doctor o al médico le tiemblan las manos, ¿las pinzas tiemblan? No, ¿verdad? Pues son chorradas, pero que la industria ha superado incluso los propios errores humanos. Pues en ese sentido, claro. Otra cosa es que, claro, queramos matar moscas a cañonazos, que también lo estamos haciendo, o se está haciendo, y finalmente, ¿quién paga la fiesta? O sea, el que las capacidades existan no significa que las vayamos a tener mañana. O sea, aquí hay un proceso que, aun teniendo capacidad, no lo tendrás en 20 años porque no se va a pagar la fiesta. Mientras no sea un negocio, no lo tendremos a nuestro alcance. Sí, el ejemplo que das de medicina yo creo que no es realmente disruptivo, es evolutivo, muy evolutivo, ¿eh? Pero no, en el fondo se opera máquinas, pero se opera como se operaba. Y cuando se ha cambiado el sistema de operar en el mundo de la medicina es porque alguien ha generado nuevas técnicas que después con la maquinaria se mejoran, ¿eh? He mezclado, alguien es el que ha creado esa nueva manera. Sí, he mezclado, pero en el diagnóstico por la imagen y otro tipo de pruebas, realmente utilizan otros mecanismos que el visual. Bases de datos inmensas, modelos. Perdón. Lo que has dicho antes, evidentemente la empatía, trabajos que necesiten empatía y alta creatividad, yo no creo que llegue a ser muy buena la IA. Lo pongo en duda también. Pero sí que es buenísima pues, resolviendo problemas matemáticos o de otro tipo. Al final, incluso el tratamiento de textos llega a ser adentro temas matemáticos. Eso es buenísima, más rápido, más fiable y no se equivoca tanto como un humano, sobre todo en tareas repetitivas. Y a nivel de disrupción, creo que será necesario las dos cosas, la comunión de nosotros como personas, teniendo ideas y consultando con la IA qué soluciones tecnológicas podemos utilizar y ir probando todas, porque hay muchísimos algoritmos distintos. Y a lo mejor pues nace algo nuevo de eso, de la interacción humana, la inteligencia humana con la inteligencia artificial. A ver, yo he intentado empujar la inteligencia artificial a su límite, al límite de todo posible. Intentamos forzarnos en el estudio para trabajar en nuestros proyectos y yo sí puedo confirmarte que la IA es creativa, la IA está haciendo proyectos, habría que definir, ¿no?, qué es la palabra creatividad, pero ya está haciendo proyectos y de momento, tal cual está la IA generativa trabajando,
si la creatividad humana está aquí, la creatividad de la IA está justo aquí en paralelo. No puede subir, no ha subido, está aquí. ¿Qué ocurre? Que tiene toda la creatividad humana metida. Entonces, cuando hacemos proyectos y nos ponemos creativos, pues es capaz de venirnos con ideas que nosotros no se nos ocurrirían. Y en cuanto a empatía, no he podido desarrollarlo tanto porque no es mi ámbito, pero yo apostaría a que también va a llegar un momento en el que la IA sea empática. Entiendo que pensamos la IA como el ordenador, ¿no? Un cacharro ahí frío que está ahí y que no hace, pues que está ahí, que va a ser empático, ¿no? Eso. Pero es que yo entiendo que estamos ahora están haciendo la inteligencia artificial, son proto-inteligencias artificiales las que estamos viendo ahora. Pero entiendo que en 5 o en 10 años sí que van a estar en disposición, en que sea un apoyo anímico, que sea un arquitecto proyectando, que sea un psicólogo que te está dando apoyo o que tenga esa empatía que parece que puede parecer raro, ¿no? Pero con lo que hemos intentado investigar, yo esas dos partes creo que sí que van a llegar. La creativa ya te la confirmo, estamos haciendo proyectos reales que se están construyendo, que los ha hecho la inteligencia artificial, y la empática entiendo que está quizá un paso por detrás, pero que llegará eventualmente. Tenemos que finalizar, se nos ha puesto a cero. Yo, si te parece, como resumen, diría que, igual no estás de acuerdo, pero yo diría que la IA de momento es un becario avanzado. Exacto. Le dejamos la disrupción a la personalidad humana, ¿no? Y la revisión que decías tú y la disrupción que decía Francisco, ¿no? Yo creo que las dos cosas todavía son humanas y esperemos que durante muchos años sean humanas y de momento siga actuando como becario avanzado. Yo creo que el otro resumen también sería que la IA no es solo tecnología, no solo tecnológica, sino que representa cambios en las organizaciones, representa cambios éticos y representa repensar los servicios públicos. Y por otro lado, que debemos aplicar la IA con criterio no de cualquier manera, sino con criterio, y de esta manera podemos hacer una administración que sea mucho más próxima y eficiente. No sé si estaríais de acuerdo con el resumen, pero... No tenemos tiempo ni para cuestionarte. Pues ahí lo dejamos. Muy bien, gracias.